¿Te acuerdas de Rachel? ¿La hermana mayor de Tobias que deslumbró a toda la escuela? ¿O del señor Rex que entraba destrozando paredes como una fuerza imparable? ¿O incluso de Rob, el misterioso ser que nadie entendía qué hacía en Elmore? Personajes con potencial, con diseños únicos, con historias que pudieron haber cambiado la serie para siempre, pero que fueron condenados al olvido. El trágico destino de estos personajes de Gumball es mucho más oscuro de lo que imaginas. Porque aunque la serie siempre nos hizo reír con su caos y locura, hubo personajes que aparecieron una sola vez y luego fueron borrados, como si nunca hubieran existido. Hoy vamos a repasar uno por uno esos casos. Te advierto, lo que vas a escuchar es impactante, porque no estamos hablando de simples secundarios, sino de personajes que pudieron ser memorables y que desaparecieron de la forma más trágica, siendo olvidados. Rob, ese tipo que empezó como un simple personaje de fondo en Elmore, de repente explota en The Nemesis de la temporada 3, episodio 37. Harto de ser ignorado, se reinventa como el Némesis perfecto de Gumball y Darwin. Diseña planes maquiavélicos, se pone un traje ridículo y declara la guerra total. ¡Bum! Intenta sabotear sus vidas con trampas locas, desde explosiones hasta manipulaciones épicas, pero ¿qué pasa? Todo se desmorona en un desastre hilarante. Gumball y Darwin lo superan con su ingenio caótico, dejando a Rob humillado, solo y jurando venganza con un grito que resuena: ¡esto no ha terminado! ¡Impactante giro! Pero espera, aquí viene lo trágico. Tras ese episodio explosivo, Rob desaparece por completo del mapa. No más apariciones, no más planes malvados. Hasta mucho después en la temporada 5, donde regresa cambiado. Pero en ese vacío intermedio, su destino se siente como un abandono cruel. Un villano con tanto potencial, reducido a la nada, rechazado por el mundo que lo creó. ¿No te da escalofríos pensar en su soledad infinita? Pasemos a uno de los casos más llamativos. Rachel Wilson, la hermana mayor de Tobias. Si viste el episodio La Fiesta, seguro la recuerdas. Ella era la definición de cool. Alta, con un look moderno, escuchando bandas de las que nadie había oído hablar y con esa aura de adolescente mayor que parecía brillar por sí sola. Cuando entraba en escena, todos los ojos se posaban en ella. Cada niño en Elmore quería ser como Rachel, o al menos estar a su lado. Incluso Gumball quedó paralizado al verla, olvidando cómo hablar, tartamudeando y arriesgándolo todo con tal de pasar tiempo cerca de ella. Durante ese episodio, Rachel no solo dominó las conversaciones, prácticamente tomó el control de la trama. Parecía que iba a convertirse en un personaje recurrente, la hermana mayor que pondría a Tobias en su lugar, la consejera adolescente que daría consejos desastrosos a Gumball, o incluso la figura que traería un poco de realismo juvenil a la serie. Pero, tras unas apariciones pequeñas en otros capítulos, desapareció. ¡Puf! Como si Cartoon Network hubiera decidido meterla en un cajón y nunca más sacarla. Es una desaparición que duele, porque Rachel tenía todo: diseño atractivo, voz propia, un aura que destacaba sobre el resto. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado? Podría haber sido esa hermana mayor que Gumball nunca tuvo, dándole consejos terribles sobre citas o mostrándole lo ridículo que podía llegar a ser Tobias. En cambio, Rachel pasó a la lista de olvidados. Y lo más irónico es que incluso personajes absurdos como Banana Joe tuvieron más continuidad que ella. Su destino fue desaparecer con estilo, pero sin justicia. Ahora hablemos de Juke, uno de los diseños más memorables y a la vez uno de los más desperdiciados. Este estudiante tenía una caja de boom en lugar de cabeza y se comunicaba únicamente a través de beatboxing. No usaba palabras, todo lo decía con ritmos, sonidos y beats. En sus primeras apariciones, Juke parecía tener un potencial tremendo.
Lo vimos en episodios como La fiesta o El campesino, siempre en segundo plano, lanzando ritmos que acompañaban las escenas. Y claro, todos pensábamos, vale, tarde o temprano tendrá su propio episodio, un capítulo en el que perdiera su ritmo o donde intentara salvar el espectáculo de talentos de la escuela, o incluso un duelo musical contra otro personaje. Las posibilidades eran infinitas. Pero nada de eso ocurrió. Juk quedó relegado al fondo, un personaje visualmente potente que nunca pasó de ser ruido ambiental. Lo más impactante es que un diseño tan llamativo, con tanto potencial cómico, desapareciera de la nada. Es trágico, porque Juk fue concebido para destacar. En un mundo donde todo es ridículo, un chico que solo se comunica con música era oro puro para los guionistas. Pero, de alguna forma, lo dejaron en silencio para siempre. En el lado opuesto del espectro tenemos a Claire Cooper, una estudiante que apareció pocas veces, pero cuya presencia discreta la hacía destacar. Ella no era ruidosa ni extravagante, sino todo lo contrario, tranquila, reservada, con un aire misterioso. En un mundo saturado de caos, Claire podría haber sido esa voz de calma que hacía falta. Imagina que hubiera tenido más episodios. Podría haber sido la amiga silenciosa de Gumball, la que observaba todo con perspectiva, o incluso la que ponía los pies en la tierra cuando todo se descontrolaba. Pero Claire fue borrada antes de que pudiera desarrollarse. Apareció un par de veces, y luego nada. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. Y lo extraño es que parecía hecha para equilibrar al grupo. Tal vez era demasiado normal para el tono frenético de la serie. O tal vez los guionistas no supieron qué hacer con alguien tan calmado. Sea como sea, su desaparición dejó a muchos fans con la sensación de que se perdió una oportunidad de oro. Hablemos ahora de pura destrucción. El señor Rex, padre de Tina. Su llegada fue una explosión de caos absoluto. Cuando Gumball y Darwin, en una de sus ideas absurdas, deciden que Tina necesita una figura paterna positiva, terminan trayendo de vuelta a este monstruo prehistórico. El señor Rex no entraba en escena, la atravesaba como un meteorito. Imagina al Kool-Aid Man mezclado con un dinosaurio de Jurassic Park. Rugía, destrozaba muebles, amenazaba con devorar a cualquiera y enseñaba a su hija que la violencia era la solución a todo. Era una bola de demolición viviente. Un personaje que podía haber cambiado por completo la dinámica de la serie. ¿Te imaginas al señor Rex como entrenador de educación física, convirtiendo el dodgeball en un deporte de supervivencia? Eso hubiera sido brutal. Pero no. Después de esa aparición, nunca más lo volvimos a ver. El señor Rex rugió con fuerza y desapareció como si un meteorito hubiera vuelto a extinguirlo. Su destino fue trágico porque tenía todo. Fuerza visual, un diseño imponente y el potencial de ser una figura recurrente. Y aún así fue borrado de golpe, como si nunca hubiera existido. Entre lo absurdo y lo brillante estaba Peter Pepperoni, una porción de pizza con brazos, piernas y cara. Su primera aparición fue en El vestido, donde incluso tuvo algunas líneas de diálogo. El simple hecho de que hubiera un trozo de pizza en clase ya era suficiente para arrancar risas. Peter era ridículo, pero encajaba perfectamente en el universo surrealista de Elmore. Y sin embargo, después de ese debut, fue relegado a apariciones mínimas de fondo. Poco a poco se volvió más pequeño, menos visible, hasta desaparecer por completo, como si hubiera sido devorado fuera de pantalla. Lo curioso es que incluso los personajes más aleatorios de la serie solían tener algún momento destacado, pero Peter no. Fue arrojado al olvido sin más, como una pizza olvidada en el fondo de la nevera. Molly Collins fue otra víctima del olvido. Su primera aparición en la cinta mostró que era diferente, tranquila, normal, sensata. En contraste con el resto, Molly tenía todo para convertirse en ese personaje que aportara equilibrio al grupo. Podría haber sido la amiga que acompañara a Gumball,
la que señalara lo absurdo de las situaciones, o simplemente la que sirviera como contraste a tanta locura. Pero no. Tras ese episodio inicial, Molly desapareció sin ruido. Ni siquiera tuvo un cierre dramático o una despedida. Simplemente fue borrada. Lo más curioso es que muchos fans se sintieron tan frustrados que llegaron a organizar peticiones para que volviera. Pero nunca ocurrió. Molly se quedó como un ¿y si? Dentro del universo de Gumball. Estos son los personajes olvidados del increíble mundo de Gumball. Cada uno tenía un potencial distinto, desde el caos absoluto hasta la calma necesaria, pasando por lo absurdo y lo cómico. Pero todos compartieron el mismo destino trágico: ser borrados. Algunos con estilo, otros en silencio. Lo único que nos queda es imaginar qué habría pasado si se hubieran quedado. ¿Rachel como la hermana mayor de Gumball? ¿El señor Rex como entrenador destructivo? ¿Juke salvando un show con sus beats? En Elmore cualquier cosa era posible. Pero lamentablemente, para estos personajes, lo imposible fue continuar existiendo. ¿Pero ya no queda nadie aquí? Sí, no pensé en eso antes.